Tengo una muy mala noticia para el futuro presidente de la Argentina. Digo futuro porque ya va a asumir formalmente, es electo democráticamente. Y la mala noticia es que a pesar de ser un presidente que es legítimo y legal, sin lugar a dudas, con las reglas democráticas, en el balotaje en la Argentina barrió a otra alternativa con una diferencia de por encima de 10 puntos, holgadamente, sin lugar a dudas. Fue a las PASO, quedó el primero en las primarias abiertas, ¿no? Que fue a la primera vuelta, quedó el segundo, y así son las reglas del juego democrático cuando existe balotaje. Y, insistimos, llegó a un porcentaje no desdeñable, no menor de ese 55%, que son muchos votos, en la segunda vuelta. Pero tengo una muy mala noticia para el señor Javier Milei, y es una perogrullada. Pero está bueno de vez en cuando repetir cosas que son muy obvias, muy obvias. Y es que es muy difícil gobernar. Es una muy mala noticia. Es muy complicado gobernar. Pero ni siquiera, digo, estoy planteando porque vayan a haber protestas, procesos de inestabilidad. En absoluto, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Lo que digo es que es muy difícil gobernar. Gobernar siempre es un arte muy complicado, y todos recordaremos inicios con muchas expectativas de gobierno y frustraciones muy rápidas a medida que comienza la carrera de obstáculos que es gobernar. Gobernar es muy difícil porque toca ir sorteando, afrontando incluso situaciones esperadas y no esperadas, permanentemente, constantemente, en todas las áreas, habidas y por haber, y que no se resuelven comentándolo en la tele. Se resuelve tomando decisiones que además te das cuenta que no en todas las decisiones tienes una competencia del 100% sobre un problema determinado. Participas como ejecutivo y estás limitado a que al final colisionas con otro conjunto de fuerza de todo tipo, a veces incluso naturales, a veces. Eh, yo creo que esto es lo digo como en modo un poco spoiler, deseando que la verdad que a la Argentina le vaya lo mejor posible en los próximos días, semanas, meses y años, porque si no la gente lo va a pasar muy mal. Con esto no estoy diciendo de ninguna manera que en la Argentina la gente lo esté pasando bien, en absoluto. Lo hemos venido repitiendo nosotros y nosotras en la pizarra permanentemente, inclusive a veces a contracorriente. Y hemos marcado que la situación no era fácil, pero de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Lo que sí es cierto es que hacia adelante lo que siempre se puede también caer en peores desgracias, salvo que tú lo resuelvas. Así que el señor Milei tiene la tarea, la responsabilidad de esto. Se dan circunstancias muy raras en esta conformación de gobierno del señor Milei hacia adelante. Algo parecido a lo que ocurre en países que tienen grandes problemas de institucionalidad y de sostenibilidad democrática. Y hablamos de un país que ahora vamos a hacer un especial, del Perú. Dicho de otro modo, quedar tercero y acabar cogobernando con el primero, teniendo más protagonismo de lo que se espera, es lo que está pasando hoy en día en la Argentina, que ya está ocurriendo en el Perú. Luego lo vamos a comentar. Es decir, el fujimorismo perdió y hoy en día gobierna el Perú. Lo pienso en un paralelismo entre el macrismo, ¿no? Y las posibilidades de que tenga demasiadas competencias cuando fue electoralmente tercero. Ellos no ganaron. Milei sí ganó. El macrismo no ganó, que yo sepa. Cuando uno intenta caracterizar hacia dónde va el gobierno del señor Milei, a mí me salen como 4 componentes si lo metieran en una coctelera. No sé cuánto peso tiene cada componente, pero quería decirlo intentando hacer un esfuerzo de caracterizar lo que se pueda venir, ¿no? Por un lado, yo siento que hay una suerte de liberalismo experimental. Es no saber muy bien qué es esto del liberalismo, más allá de una idea a veces abstracta y a veces demasiado neoclásica en el sentido estricto teórico del término. Es experimental, y eso, cuidado que cuando hay gente dentro del experimento, cuidado cuando se hacen experimentos con gente. Luego lo segundo es otra pata fuerte que tiene este gobierno, es el macrismo más conservador. ¿No? Esa impronta que ya conocemos. El señor Caputo endeudando el país hasta el tuétano,
¿no? Y eso lo conocemos. O sea, la señora Patricia Bullrich gobernando en materia de seguridad. O sea, eso lo sabemos, eso ya está claro. Uno es experimental y el otro es absolutamente nítido. Pues lo hicieron. Lo hicieron y llevaron al país a donde lo llevaron. El tercer tema, que es probablemente una novedad, a pesar de lo que voy a decir, porque hemos vuelto a una suerte de retromenemismo. Estamos en un momento retro donde incluso era necesario ponerle el apellido de Menem a algún cargo importante. Lo simbólico, pero no es solo lo simbólico y es una mezcla, insistimos, ¿no? Liberalismo experimental, el macrismo conservador, el retromenemismo y el cuarto, que es el que más miedo me da, es una suerte de fascismo a la vieja usanza. El fascismo clásico, el que representa a algunos de sus invitados mañana, Abascal, Vox, el franquismo, en un sentido estricto del término, y lo representa en la Argentina la actual vicepresidenta Villarruel. Es el fascismo más clásico, donde no te pierdes, donde sabes bien cuáles son. En esa coctelera yo no sé cuánto va a pesar cada quien, no tengo ni la más remota idea. Eso sí, con actores satelitales como, y no me olvido, el Fondo Monetario Internacional, que va a seguir gobernando en la Argentina, donde quizás nos olvidamos en el primer análisis de que ganó el Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí veremos hacia adelante cómo va esto. No sé cómo lo ves, Gaby, lo que se viene hacia adelante como gobierno, ¿no? Como caracterización del gobierno que mañana asume la presidencia. Bueno, esto último que decías me llama mucho la atención que el Fondo Monetario Internacional en estos últimos días, justo antes, horas antes eh, de la toma de la, perdón, ¿qué palabra usan FLA en Argentina? Que yo también lo voy Asunción, a cambiar. Asunción, De la Asunción. asunción, de la asunción de Javier Milei, dijo que no puede desaparecer el Banco Central y que se necesita el Banco Central para estabilizar la economía argentina. Veremos en este caso cómo actúa Javier Milei, porque él ha dicho que esto es impepinable, que él no va a debatir este tema. Veremos si el Fondo Monetario Internacional le hace debatir este tema o no. Veremos en esta coctelera que tú has dicho, esta quinta pata del Fondo Monetario Internacional, cuánto pesa realmente en términos de sus opiniones o sus decisiones. Lo otro que yo sí creo, Alfredo, y es eh, que sabíamos que iba a pasar y que es para mí una gran posibilidad, son grandes recortes en los ámbitos sociales, en el ámbito de educación, de salud, de obra pública. Hay muchas obras públicas que ya se están parando en Argentina y ni siquiera ha asumido Javier Milei todavía. Y esos recortes generan también reducción en el empleo, unos impactos inmediatos importantes que no creo que podamos ahora cuantificarlos o dimensionarlos totalmente, pero que tengo la certeza que van a suceder. Y la otra cosa que veo como fantasma muy grande en los 4 años es privatización. Esa palabra que en Bolivia la conocemos tan bien, que se llamó privatización, capitalización, o lo que le pusieron muchos nombres adornaditos, pero que en última instancia significó entregarle todo a los grandes intereses transnacionales, lo más importante que puede tener el país. Entonces, esos dos elementos los meto también a tu coctelera para que vayamos viendo cómo va. Vaya. Bien, sí, yo coincido, es una coctelera y estos componentes yo creo que más temprano que tarde van a entrar en coalición y en conflicto y esto ya se está viendo, digamos. Me parece que son cuestiones que parece que tienen que ver, que son amigos y amigas estos componentes, pero me parece que son muy distintos cada uno de los componentes y que va a llevar a un conflicto importante. Y la segunda cuestión es que está el lunes, después del domingo viene otro día, que es un día también importante, que es la asunción del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que a mí me van a cargar, parece a título personal, pero también habla de una reconfiguración de la oposición y también me parece que es importante los desafíos que se vienen en torno a la provincia de Buenos Aires
y al liderazgo de Axel Kicillof. Es un desafío que tiene también el gobernador electo, ¿no? Como contrapeso, no solo en el sentido territorial del término, sino en el sentido ideológico, político, simbólico, que va a ser fundamental hacia adelante. Y me quedo con lo que planteabas, Bahía, de esa dificultad de hacerlo armonioso, ¿no? Entre los cuatro componentes y empezarán a batallar. Y no hablo de nombres y apellidos, que me aburre. Hablo de ideas y conceptos y paradigmas, porque ahí es donde está verdaderamente el meollo, la disputa de hacia dónde va a ir el gobierno de Javier Milei. Leandro quería decir algo. Sí, Alfredo, en términos de los trascendidos sobre el paquete de ajuste de Milei, no deja de sorprenderme que más que la escuela austríaca, lo que se puede avisorar un poco más es el neoliberalismo clásico, ¿no? A los Chicago Boys, aquellos que emprendieron un ajuste salvaje y una venta de patrimonio también muy, muy grande, por ejemplo, la Unión Soviética. A mí, esta idea de una inflación y una pauperización de los salarios previo a congelamiento y además venta del patrimonio estatal a través de bonos, como se hizo ahí en la Unión Soviética, vendiendo a la gente que a su vez tenía que vender esos bonos para comprar comida porque la inflación los estaba arruinando, y así se enriquecieron algunos rusos que se hicieron millonarios con la compra de esos bonos, de las ventas del patrimonio estatal. No deja de recordarme un poco a esa idea que tiene Javier Milei para las empresas estatales y también con respecto a su política de salarios. Igualmente, Lean, es importantísimo lo que dices porque cuidado que va a tener ciertas dificultades en materia de legislativa para poder sacar hacia adelante este conjunto de medidas y acciones, porque un grave error que podría cometer el señor Javier Milei sería creerse que tiene un 55% real de apoyo popular y un 55% real de apoyo en el legislativo. Dicho de otro modo, el balotaje hay que leerlo como balotaje. Significa que le apoyaron en frente de otro. Cuando él fue a las urnas con su propuesta, con estas propuestas privatizadoras que decía Lean o de recortes que decía Gaby, lo apoyó el 30% de la ciudadanía. Yo recuerdo que escribí a principios de mayo de este año un texto que se llama El techo de Milei, y ahora la semana próxima voy a sacar El techo de Milei segunda parte, porque sigo creyendo que Milei tiene un techo político, un techo real, y en el legislativo, salvo que los representantes no le hagan casos a sus representados, es decir, para lo que fueron votando los representantes de Schiaretti, los representantes de inclusive del larretismo, los representantes del radicalismo, todos ellos desconozcan para qué fueron votados, porque en su programa electoral, que yo sepa, y los trabajé, lo estudié y lo analicé, ninguno de los programas del señor Schiaretti, del señor el radicalismo en un sentido amplio del término, inclusive del larretismo, inclusive de parte del burrichismo, no planteaban abiertamente, insisto, que yo sepa, la privatización de aerolíneas, la privatización de YPF, y así podríamos seguir. Salvo que, insisto, existe una traición entre sus representantes y sus representados, estaríamos hablando de una suerte de estafa electoral democrática, y entonces iríamos para otro lugar. Y por eso creo que es un debate que se va a dar interesante en la Argentina en los próximos meses, y el gran error sería que el señor Milei se crea que tiene lo que obtuvo en el balotaje y no lo que obtuvo en primera vuelta. Esto le pasó al señor Lasso en Ecuador y tuvo que salir con una muerte cruzada, una figura constitucional, y también le pasó al señor Macri en el 2015, y a partir del segundo año ya sabía él que se estaba yendo. Creerse que tienes más de lo que tiene es como si nosotros nos creyéramos que fuéramos la CNN. Somos más. No. Si uno se cree más de lo que tiene, grave error, amigos y amigas. Así que veremos. Ojalá la gente no la pase mal. Seguimos en la pizarra.